Bueno, no importa, nos vamos a divertir. Sí. ¿Se ve? Sí, Sí, doctor. doctor. Sí se ve. Claro. Ya los que han llevado clase práctica conmigo se la saben muy bien, pero bueno, igual vamos a repasar, porque no todos han llevado clases prácticas conmigo, ¿verdad? Ya, un minuto más y empezamos. Sandra, de tanto tiempo, Carla, ya se la saben bien. Esta clase inaugural es hoy día, a pedido de la líder de la manada de cuarto año. Vamos a pasar clases todas las noches, de 8:30 hasta, generalmente son 45 minutos, máximo 50 minutos. ¿Sí? Para que no se cansen, porque realmente son Interpretación clínica de la citometría hemática. Eso es. vas a tener que silenciarlas, están muy habladoras. Melissa, Sí, doctor. Sí, ya lo hemos silenciado. menos a mí. No, usted no, doctor. Melissa, bueno, entonces, todos los días vamos a tener clases de 8:30 hasta 50 minutos generalmente, ¿no? Entonces, a petición de la representante y para que ustedes estén tranquilos, ya después de haber cenado, tomando su cafecito, vamos a tener estas clases, que van a ser clases bien amenas, no las vamos a hacer aburridas, de manera que puedan ustedes entender todo lo que es la parte de hematología, ¿sí? Ustedes el año pasado han llevado semiología hematológica y han visto que dentro de semiología hematológica son muy pocos los signos y los síntomas que orientan hacia una enfermedad de la sangre. Obviamente, ¿sí? Si tienes palidez, si aparte de eso tienes palpitaciones, si tienes astenia, si tienes adinamia, si tienes tinnitus, si tienes cefalea, si tienes claudicación, si tienes debilidad muscular, fatiga, obviamente son síntomas que orientan a un síndrome anémico. Y el síndrome anémico no es una enfermedad, simplemente es una manifestación de algo que está pasando. ¿Sí? Es la punta del iceberg. La anemia no es una enfermedad, sino es un síndrome que no es más que la punta de un iceberg de lo que ocurre, ¿sí?, en el organismo. Puede ser simplemente manifestación de una enfermedad, de una artritis reumatoidea, de una endocarditis infecciosa, de una leucemia, de una insuficiencia renal crónica terminal, de una deficiencia de ácido fólico, de un cáncer gástrico, de un cáncer de colon, etcétera, etcétera, etcétera. Manifestaciones clínicas, tanto desde el punto de vista de signos, por ejemplo, la presencia de petequias, es decir, hemorragias puntiformes en la piel, la presencia de púrpura, que son lesiones, ¿sí?, de más de 1 milímetro o 2 milímetros en toda la piel, equimosis, gingivorragia, que es el sangrado de las encías, epistaxis, orientan a pensar que hay un trastorno hemorrágico, ¿verdad? Y obviamente trastorno hemorrágico significa un trastorno en la hemostasia primaria y la hemostasia secundaria. Puede haber un trastorno del plaquetario, un trastorno vascular o un trastorno de la coagulación o de la fibrinolisis. La presencia de adenopatías o adenomegalias, es decir, crecimiento ganglionar. El crecimiento ganglionar puede ocurrir por todo y por nada. Puede ocurrir simplemente por una infección viral transitoria, como una reacción inflamatoria a un medicamento, por ejemplo la hidantina, o en el transcurso de la actividad de una enfermedad autoinmune. Pero muchas veces las adenopatías también pueden ser el primer signo de una enfermedad hematológica, como por ejemplo una neoplasia de tipo linfoproliferativo, como una leucemia aguda o una leucemia crónica, o un linfoma o una enfermedad de Hodgkin. La esplenomegalia es el crecimiento del vaso juntamente con la hepatomegalia. Y la esplenomegalia y la hepatomegalia pueden ser manifestaciones también de alguna enfermedad. Pero si se dan cuenta, hay muy pocas manifestaciones clínicas desde el punto de vista de síntomas o signos que orienten a pensar en una enfermedad hematológica primaria. Uno de los elementos más importantes dentro de la semiología del sistema hematopoyético y de la sangre es, ¿sí?, la correcta interpretación del hemograma o citometría hemática. Entonces ustedes sí o sí, como médicos generales, tienen que dominar y tienen que entender qué es la citometría hemática y qué elementos nos brinda la citometría hemática para poder identificar alguna enfermedad hematológica.
Entonces, correctamente, el término hemograma, si bien hemos es sangre y grama, espectro de la sangre, correctamente el hemograma se conoce como citometría hemática, cito, célula, metría, cuantificación de los elementos formes en la sangre periférica. Y así seamos japoneses, quechuas, aymaras, guaraníes, o caucásicos, o alemanes, o germánicos, o hindús, todos tenemos la misma constitución sanguínea y los mismos elementos formes, a menos que seamos extraterrestres, ¿verdad? Los elementos formes son los glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Por lo tanto, cuando hablamos de hemograma o citometría hemática, nos referimos exclusivamente a la interpretación de lo que ocurre con la serie roja, la serie blanca y la serie plaquetaria. A mis alumnos de práctica, antes en práctica y luego ahora en estas prácticas virtuales, les hemos comentado que es importante identificar correctamente un hemograma o una citometría completa y correcta. Entonces, cuando nosotros recibimos un hemograma que se pide por todo y por nada, ustedes saben, se pide porque tienes infección, porque estás pálido, o porque tienes fiebre, o porque vas a ser sometido a una cirugía, etc. Por todo y por nada se pide un hemograma. ¿Qué cosa tenemos que interpretar? Primero, tenemos que interpretar qué es lo que vamos a medir, cómo vamos a medir, y qué información nos va a proporcionar una citometría hemática completa y correcta. ¿Qué medimos? ¿Cómo medimos esto? ¿Y qué información nos proporciona estos elementos? Primero, ¿qué vamos a medir? Vamos a medir los elementos formes de la sangre periférica. ¿Y cuáles son los elementos formes de la sangre periférica? Los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Red blood cells, white blood cells, los glóbulos blancos y platelets. Antes, chicos, hasta hace unos 35 años, los laboratorios no tenían automatización y se tenía que evaluar un hemograma a través de recuentos manuales o procedimientos manuales. Los procedimientos manuales significaba separar y diluir una muestra de sangre y luego resolver eso mediante un sistema de pipetaje y colorimetría. Y esto se llaman pipetas de toma, así se llaman. Esto ya casi no se utiliza, salvo tal vez en un laboratorio chiquito y periférico. Pero es para que ustedes tengan una idea cómo se medía. Se medía a través de la dilución y colorimetría de una muestra de sangre. Y teníamos diferentes tipos de pipeta, pipeta para glóbulos rojos, pipeta para glóbulos blancos, y teníamos un portaobjetos, pero ese portaobjetos tenía una característica, tener una graduación, de manera que cuando íbamos al microscopio, veíamos una serie de cuadritos y cargábamos por medio de estos, ¿sí?, de estas pipetas, en este hemocitómetro, que no es más que un portaobjetos que está graduado, y cargábamos esto y evaluábamos la cantidad de células, ¿sí?, por cuadradito que se observaban al microscopio, perdón, y eso se multiplicaba por una constante, y de esa manera teníamos, permítame un segundo, por favor, no puedo contestar en una hora, gracias. Entonces, les decía que existían en estos cuadraditos. Obviamente estos sistemas manuales ya se han desechado prácticamente, y con el advenimiento de los sistemas automatizados y los softwares incorporados en estos sistemas, se puede hacer una lectura mucho más precisa y rápida de los elementos formes en la sangre periférica. Por lo tanto, ¿cómo se mide? Mediante técnicas automatizadas, ya no técnicas manuales. Esto es lo que observan ustedes en los laboratorios. Si ustedes tienen alguna vez curiosidad de entrar a un laboratorio de hematología, van a observar que existen estos aparatos que se conocen con el nombre de citómetros de flujo o hemocitómetros automatizados. Si ustedes ven acá, ven una serie de tubitos de ensayo, y estos tubitos de ensayo característicamente tienen un anticoagulante. El anticoagulante, para poder realizar una correcta citometría hemática, una lectura de una citometría hemática, es el ácido etilendiamino tetracíclico sódico, EDTA. Y si ustedes se dan cuenta, aquí existe un montón de tubitos. ¿Cuál es la característica de este hemocitómetro? La característica es que este hemocitómetro absorbe una columna de sangre, y esta columna de sangre, mediante la aplicación de una luz láser o incidir una luz láser en una columna de células, hace que estas células dispersen la luz que es capturada por una serie de sensores
¿sí? Y dependiendo las características lumínicas, las características del citoplasma, del núcleo, el tamaño de cada célula, ¿sí? Va a dispersar el haz de luz que va a ser captado y obviamente esto se va a transformar en un valor numérico y va a ser interpretado por medio de una serie de histogramas, ¿sí? En un diagrama de ejes de abscisas y ordenadas y se va a poder cuantificar estas células. Entonces, se dan cuenta, por métodos manuales se tenía que leer célula por célula a través de la observación de una sola persona y esa persona debería estar sumamente entrenada y muy laborioso, ¿verdad? Entonces, si tú tenías un laboratorio donde tenías que leer 70 hemogramas o 100 hemogramas, imagínense la cantidad de tiempo que se tenía que emplear. En cambio, estos citómetros automatizados permiten a través de este sistema poder leer miles o millones de células. Si ustedes se dan cuenta, esta es un citograma normal de la sangre periférica y cómo están distribuidos los diferentes elementos formes en un eje de abscisas y ordenadas. Y es fácil entender. Por ejemplo, aquí está la distribución, sí, mediante el citómetro de flujo de los diferentes glóbulos blancos. Ustedes saben que los glóbulos blancos se dividen en polimorfonucleares y mononucleares. Los polimorfonucleares son los neutrófilos, eosinófilos y basófilos, y los mononucleares, los linfocitos y los monocitos. Ya se sabe qué áreas dentro de este eje de abscisas y ordenadas ocupan, por ejemplo, los granulocitos neutrófilos, que están en mayor cantidad, los linfocitos, los monocitos, los eosinófilos. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, se detecta una población acá, una gran cantidad de células en esta situación? Se sabe que esta es una situación anormal y seguramente estas células son células total y absolutamente normales y diferentes a los neutrófilos y linfocitos. De esa manera el citómetro puede darnos una idea de que está leyendo una población celular anormal. Por ejemplo, una población celular anormal de células mononucleares atípicas inmaduras, que son los blastos. Y puede decir que estamos frente a una leucemia aguda, por ejemplo. Todo esto, todo este sistema, chicos, ¿sí? Automatizado, se traduce, ¿sí? En un sistema numérico dentro del Sistema Internacional de Medidas. Y de esta manera tenemos lo que se llama, ¿sí?, el informe de una citometría completa y correcta, donde se evalúa, por ejemplo, la serie roja, la serie blanca y la serie plaquetaria. Ahora bien, si se dan cuenta, aquí están los diferentes elementos de la serie blanca y los histogramas de distribución, ¿sí?, de los glóbulos rojos y las plaquetas. Todo esto, ya les había dicho, se traduce en, en unidades, en unidades aritméticas. Y estas unidades aritméticas se miden mediante un sistema, mediante el Sistema Internacional de Medidas. Ahora, antes de esto, miren, ¿cuáles son los elementos que evalúa una citometría hemática, un hemograma? Tenemos la serie roja, aquí está, Red Blood Cells, así sea en chino, en japonés, no importa. Tienen que ustedes aprender a identificar. Aquí están los Red Blood Cells, la cantidad de glóbulos rojos, la hemoglobina, el hematocrito y los índices hematométricos. Luego tenemos la serie blanca. En la serie blanca evalúa la cantidad total de glóbulos blancos, white blood cells, y la fórmula diferencial. Tanto la fórmula diferencial porcentual como la fórmula diferencial numérica. Miren, la fórmula diferencial porcentual, el porcentaje. ¿Sí? Ustedes saben que la mayor cantidad de células blancas está representada por los neutrófilos, luego linfocitos, monocitos, eosinófilos y basófilos, no hay más. Pero más importante es el valor numérico. Finalmente aquí tenemos las plaquetas y el volumen plaquetario medio. Es un hemograma, lo mismo. Hemoglobina, hematocrito, aquí está la serie roja, la serie blanca y la serie plaquetaria. Son los elementos que tenemos que evaluar. Sí, entonces, ¿cómo medimos? Mediante sistemas automatizados o citómetros de flujo, donde la principal elemento es la incidencia de una luz láser, verde o roja o naranja, y dependiendo de las características de las células, esto dispersa el haz de luz y es capturado por una serie de sensores que transmiten, ¿sí?, valores numéricos aritméticos de cada una de las células. ¿Qué cosa vamos a medir? Vamos a medir los elementos de la sangre periférica, la serie roja, la serie blanca y la serie plaquetaria. ¿Y cuál es la información que nos va a permitir, ¿sí?,
¿Cuál es la información que nos transmite? Y es lo que vamos a aprender. Toda esta serie, si se dan cuenta, se expresa en unidades de volumen elevados a una potencia, generalmente una potencia de 3 o una potencia de 6. Por ejemplo, eritrocitos, 5.04 por 10 a la 6, significa 6 ceros, 5.040.000 glóbulos rojos. Y todo esto es vaciado en un sistema, ¿sí? Un sistema, que es este, ¿sí? Que cada laboratorio tiene. Por ejemplo, aquí dice el laboratorio general, ¿sí? Informa, la secretaria agarra y copia este hemograma, y esto es lo que nosotros debemos o recibimos de cada paciente, ¿verdad? El hemograma completo. Entonces está la serie roja, la serie blanca y la serie plaquetaria. ¿Está entendido hasta aquí? Muy bien. ¿Cuál es la información que nos transmite una correcta citometría hemática? La información que nos transmite una correcta citometría hemática, ¿sí? Depende si interpretamos la serie roja, o la serie blanca, o la serie plaquetaria. Avanzaremos. ¿Cuáles son los elementos de la serie roja? Ojo, el principal elemento de la serie roja, chicos, ¿sí? Es la hemoglobina, ¿sí? No tanto la cantidad de glóbulos rojos ni el hematocrito. Entonces, cuando evaluamos la serie roja, lo más importante es evaluar la hemoglobina. Que la hemoglobina es una proteína compleja, con mucha funcionalidad, que es la de transportar oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos. Pero la hemoglobina está contenida dentro de una célula que se llama glóbulos rojos. El hemograma no nos evalúa la función, simplemente cuantifica la cantidad de la masa de hemoglobina por unidad de volumen, es decir, la cantidad de hemoglobina por unidad de volumen. E independientemente, sea Santa Cruz, Río de Janeiro, Potosí, México o el Everest, la hemoglobina oscila normalmente entre 12 y 16 gramos por decilitro en mujeres y 13 a 17 gramos de hemoglobina en varones. Y es el único parámetro que va a definir anemia o la mal llamada poliglobulia, que se llama eritrocitosis. Entonces, chicos, si nosotros queremos, ¿sí?, diagnosticar inicialmente a un paciente que tiene anemia, nunca vamos a llegar al diagnóstico si nosotros no pedimos un hemograma y no evaluamos la serie roja y especialmente las cifras de hemoglobina. Por lo tanto, la única definición de anemia es la disminución de las cifras de hemoglobina, y la única definición de eritrocitosis es el aumento de las cifras de hemoglobina, ¿sí? Obviamente hay que tomar en cuenta algunas variaciones fisiológicas que dependen de la edad, el sexo y la actitud geográfica. Son variaciones fisiológicas que hay que tomar en cuenta, pero nunca se salen del rango de la normalidad. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, no es lo mismo un niño de 10 años que un viejito de 80 años. ¿Quién crees que tenga menor cantidad de hemoglobina? Los viejitos. Porque conforme va uno envejeciendo, la funcionalidad de la médula ósea va disminuyendo. Chicas, ¿por qué creen que tienen menor cantidad de hemoglobina que los chicos? Nosotros los varones tenemos más cantidad de hemoglobina porque tenemos andrógenos. ¿Y eso quiere decir que las chicas también tienen andrógenos? Los andrógenos, ¿sí?, como la testosterona, no solamente intervienen para mantener las características sexuales de los varones o algunas funciones metabólicas, sino que intervienen o sí, tienen la función de estimular la eritropoiesis, que es la formación de glóbulos rojos. Las chicas también tienen tienen testosterona y andrógenos, ¿sí? Pero en mayor cantidad están superados por los estrógenos, ¿verdad? En cambio, los varones tenemos andrógenos y por eso tenemos mayor cantidad de hemoglobina. No es lo mismo vivir en Potosí que en Santa Cruz, ¿verdad? Conforme vas aumentando la altitud geográfica, la cantidad de oxígeno y la presión atmosférica va disminuyendo, de manera que necesitas mayor cantidad de oxígeno a nivel de las alturas, porque tienes menor presión. Acuérdense que el oxígeno se mueve a través de la membrana alveolo-capilar a través de gradientes de presión. Por eso los potosinos, ¿sí?, tienen menor cantidad de oxígeno, y como fenómeno compensatorio hay una estimulación renal de la síntesis de eritropoyetina para estimular la síntesis y la eritropoiesis.
Muy bien. ¿Qué es el hematocrito? El hematocrito no es más que la relación porcentual plasma globular. Esa relación porcentual plasma globular, ¿sí? Normalmente es del 50% o el 45, 55%. ¿Qué significa eso? Significa que cuando nosotros tomamos una muestra de sangre y la dejamos reposar, los elementos más pesados van a sedimentar inicialmente, constituyendo la masa globular, ¿no? Glóbulos rojos, algo de plaquetas y algo de glóbulos blancos, y arriba se va a quedar el plasma sobrenadante, rico en factores de coagulación y proteínas. Normalmente, el 45% está representado por la masa globular, que depende en un 99% de la cantidad de glóbulos rojos, y el otro 55% está representado por el sobrenadante, que es agua, representado por el plasma. Se dice que el hematocrito debe ser 3 veces el valor de la hemoglobina. Por lo tanto, si tienes una hemoglobina de 10, teóricamente el hematocrito va a ser 30%. Esa es la relación que debe existir entre la hemoglobina y el hematocrito. Todos hemos aprendido desde el colegio, ¿no? ¿Cuántos glóbulos rojos tiene el ser humano? 5 millones a 6 millones de glóbulos rojos, sí, es cierto. Pero la cantidad de glóbulos rojos no tiene mucha importancia clínica, menos aún si la cuantificación ha sido manual. Por lo tanto, olvídense, borren de su cabeza el decir que el paciente tiene anemia cuando hay disminución de glóbulos rojos. Es cierto, hay disminución de la masa globular, pero el único parámetro que define, ¿sí?, eritrocitosis o anemia son las cifras de hemoglobina. Muy bien. Miren, esto es para poder establecer la diferencia que existe entre la... Doctor, ¿Sí? muy buenas noches. ¿Será que lo puede poner en modo presentación, las diapositivas? Ah, claro que sí. Por Ya. favor. Muy bien. Yo no sé por qué me apareció estas rayas. Muchas gracias, doctor. ¿Ahora ven bien? Sí, se ve mejor. Ya, está bien. Entonces, es lo que yo les decía, cómo hay diferentes o diferencias fisiológicas, ¿verdad? Entre las mujeres y los varones, entre los recién nacidos y los adultos. Miren cómo hay una diferencia. Por ejemplo, el recién nacido tiene mayor cantidad de hematocrito. Las mujeres tienen mayor cantidad de glóbulos rojos, más bien dicho. Las mujeres tienen menor cantidad de hemoglobina que los varones. Eso debido, como habíamos dicho, a los andrógenos. Muy bien. ¿Qué son estos? Son los índices matimétricos. Seguimos en la C roja. Los elementos o las cifras más importantes para poder iniciar el diagnóstico de un paciente que tiene anemia son los índices matimétricos. Si nosotros no evaluamos estos índices matimétricos, jamás vamos a poder, ¿sí?, llegar a un diagnóstico inicial. ¿Qué son los índices matimétricos? Los índices matimétricos evalúan en forma individual el tamaño y el color del glóbulo rojo. El tamaño del glóbulo rojo se evalúa a través del volumen globular medio, o VGM, que se evalúa en femtolitros. Y normalmente oscila entre 80 a 100 femtolitros. ¿Qué significa eso? Significa que ese es el valor del tamaño individual del glóbulo rojo. Podemos tener pacientes que tienen, ¿sí?, anemia con glóbulos rojos chiquitos y pálidos, es decir, un volumen globular medio chiquito, por debajo de 80, y eso se llama microcitosis. Pero también podemos tener un volumen globular medio por encima de 100, es decir, macrocitosis. Entonces, el volumen globular medio, en conclusión, evalúa el tamaño del glóbulo rojo. El color del glóbulo rojo está evaluado por medio de la hemoglobina corpuscular media, que se mide en picogramos, y puede de 7 a 32 picogramos. Entonces, ¿para qué sirven los índices matemáticos? Sirven para evaluar el tamaño y el color, y esto permite la clasificación morfológica de los diferentes tipos de anemia. En anemias microcíticas, normocíticas y macrocíticas, si el volumen globular medio, ¿sí?, es normal, disminuido o elevado. De la misma manera, la hemoglobina corpuscular media evalúa el color del glóbulo rojo, ¿sí? Y eso, ¿sí?, y eso te permite clasificar a la anemia en hipocrómica, normocrómica e hipercrómica. La concentración de hemoglobina corpuscular media es menos útil. Simplemente evalúa un valor porcentual y una relación entre la hemoglobina y el hematocrito por 100. Estos índices, chicos, ya son fáciles de determinar mediante
¿sí? La citometría automatizada. Pero antes se hacía cálculos a través de estas ecuaciones, simplemente para conocer, esto no lo vamos a aprender de memoria, para que ustedes vean cómo se hacían los cálculos. Pero los cálculos manuales eran poco precisos. Muy bien. ¿Qué les había dicho? Les había dicho que los índices matimétricos son muy importantes, pero sobre todo el volumen corpuscular medio. ¿Por qué? Porque cuando un paciente tiene anemia, definida como la disminución de la hemoglobina por debajo de 12 gramos por decilitro, la evaluación de estos índices matimétricos permiten clasificar anemia en microcítica, normocítica y macrocítica. Para eso, esa es la importancia de los índices matimétricos. Otra cosa, muchas veces nos olvidamos de dos parámetros importantes, sobre todo de uno de ellos que se llama ancho de distribución de glóbulos rojos, red distribution width, es decir, cuál es la distribución del tamaño de los diferentes glóbulos rojos, que oscila entre 12 y 13%. ¿Qué es esto? Esto te permite evaluar la diferencia de tamaño entre un glóbulo rojo y otro glóbulo rojo, ¿sí? Y la diferencia de tamaño entre un glóbulo rojo y otro glóbulo rojo se conoce como anisocitosis. La anisocitosis, entonces, es la diferencia de tamaño. Y ustedes, si evalúan el ancho de distribución eritrocitaria, fácilmente van a poder entender que hay algunas anemias con mucha anisocitosis. Por ejemplo, la anemia ferropénica se caracteriza por un ancho de distribución eritrocitaria por encima del 13%. Muchas veces, inclusive antes de que haya cambios en los índices matimétricos, hay cambios en el ancho de distribución eritrocitaria. Reticulocitos. ¿Qué son los reticulocitos? Los reticulocitos son glóbulos rojos jóvenes. Ya no tienen núcleo, los glóbulos rojos no tienen núcleo, acuérdense. Uno de cada 100 glóbulos rojos que está circulando es un glóbulo rojo joven. Es decir, se llama reticulocito porque tiene todavía restos nucleares en el citoplasma. Y es un glóbulo rojo un poquito más grande. Por lo tanto, se dice que el recuento de reticulocitos normal oscila entre 0,5 a 1%. En forma indirecta, los reticulocitos entonces te permiten clasificar y evaluar a la anemia desde el punto de vista fisiopatológico y te evalúa en forma indirecta la eritropoyesis. Por lo tanto, si hay anemias y los reticulocitos están disminuidos, quiere decir que la formación de glóbulos rojos está comprometida y es una enfermedad o una alteración en la médula ósea o una falta de productos, ¿sí? O de sustancias que intervienen en la eritropoyesis, como deficiencia de folato, B12, hierro, de eritropoyetina o bien invasión de la médula ósea. Por lo tanto, todas las anemias generalmente son regenerativas con reticulocitos bajos. Pero si los reticulocitos están normales o están aumentados, eso quiere decir que el problema no está en la médula, el problema está en la periferia. Y solamente hay dos anemias regenerativas. Una hemorragia aguda, con choque hipovolémico, y una, ¿sí?, anemia por hemólisis, por destrucción. Si nosotros queremos evaluar con mayor precisión la cuenta reticulocitos, debemos evaluar lo que se llama cuenta corregida de reticulocitos. La cuenta corregida de reticulocitos depende de una ecuación. Esa ecuación, ¿quién está rayando? Alguien está con su sobrino y está rayando la diapo, ¿no? Melissa, Vaya dispositivo y bórrenlo, por favor. porque si no yo me voy a salir. O Chicos, mejor bórrenlo. saquen a la persona que está rayando, ¿no se puede ver eso? No se puede ver. Luz de la edad, tienen tercera década de la vida. Todos son reticulocitos, glóbulos rojos jóvenes, Sí, todavía. doctor, pero no creo, no suele pasar nunca en ninguna teórica. Debe ser un niño que debe estar agarrando el celular de alguno de mis compañeros. Claro, un reticulocito, un eritroblasto. Ya vamos a ver qué es un eritroblasto. Sí, Sí, glóbulos doctor, rojos va a inmaduros. disculpar. Sí, Bueno, doctor, disculpe. si tú quieres ver con más detalle cómo está la eritropoyesis, ¿qué es lo que van a hacer? Lo que van a hacer es, ¿sí?, hacer una cuenta corregida de reticulocitos. ¿En qué consiste? En los reticulocitos del paciente, que nos reporta el laboratorio, por hematocrito
¿sí? Del paciente sobre 45. Por ejemplo, tú, Melissa, resulta que tú, Melissa, tienes anemia y resulta que tienes 0,8% reticulocitos, pero yo no estoy conforme, yo quiero saber realmente si ese recuento es correcto. Entonces, ¿qué hago? Los reticulocitos 0,8 por el hematocrito tuyo, que en este caso, haz de cuenta, es 30% sobre 45, que es el hematocrito normal. De esa manera vas a tener correctamente el recuento corregido de reticulocitos. Si es menos del 5%, 0,5%, perdón, eso es una anemia A regenerativa. Pero si tú tienes más del 1%, es una anemia regenerativa. Y tienes anemia, pero el problema es, no está en la médula está produciendo, ¿sí? Y está produciendo gran cantidad de reticulocitos para compensar seguramente la pérdida. Finalmente, dentro de la serie roja está la observación morfológica. ¿Qué es la observación morfológica? Eso lo hacemos nosotros, los hematólogos, o sea, los bioquímicos o los biotecnólogos. Pero no, con mayor acuciosidad nos dicen, ¿no? Por ejemplo, que hay la presencia, por ejemplo, de, ¿sí?, poiquilocitosis. La poiquilocitosis es la diferencia de formas de los glóbulos rojos. O el grado de anisocitosis en cruces, 3 o 4 cruces de anisocitosis. O la presencia de células, por ejemplo, en forma de lágrimas, se llaman dacrilocitos. O fragmentos de glóbulos rojos, esquistocitos. O glóbulos rojos en forma de blanco de tiro, dianocitos. Y cada una de estas células representa probablemente una alteración. Por ejemplo, los dianocitos, que son células en blanco de tiro o como sombreros mexicanos, se presentan en una enfermedad que se llama talasemia, pero también las hepatopatías. Los pacientes con cirrosis hepática o los pacientes que tienen una hepatopatía, una hepatitis, pueden presentar dianocitos. O células crenadas, por ejemplo, que son células estrelladas, espiculadas, son glóbulos rojos como si fuesen estrellas. Eso se observa, por ejemplo, en la insuficiencia renal crónica y en la uremia. Entonces es importante también hacer caso a la evaluación morfológica. ¿Qué son estos? Estos son los alumnos de la Facultad de Medicina del 4º año. Mentira, son los reticulocitos. Si se dan cuenta, miren los glóbulos rojos, ¿sí?, que tienen restos nucleares en el citoplasma. Los reticulocitos no se observan a simple vista en el microscopio, sino se tiene que ser una tinción que se llama una tinción supravital o azul brillante de trisilo, así se llama. Algún ratito vamos a ver en prácticas, ojalá los que repitan pues el año van a ir conmigo y vamos a entrar a un laboratorio y vamos a empezar a cuantificar, vamos a ver cómo se tiñe una gotita de sangre con azul brillante de trisilo y cómo se observan estos glóbulos rojos. Si ustedes se dan cuenta, los glóbulos rojos, que son los reticulocitos, son glóbulos rojos más grandes. Si no hacemos esa tinción y simplemente vemos los glóbulos rojos al microscopio, vamos a ver glóbulos rojos más grandes. Los reticulocitos siempre son macrocitos. Conforme van madurando, disminuyen de tamaño. ¿Sí? Es una tinción supravital o azul brillante de trisilo, que normalmente los glóbulos rojos no se ven así. Los glóbulos rojos tienen que verse como discos con un halo central más tenue o más pálido, ¿verdad? Pues son los reticulocitos, no se olviden. ¿Qué es lo que les decía? Los reticulocitos son importantes porque permiten de alguna manera evaluar la capacidad regenerativa de la médula ósea. Y, por ejemplo, hay diferentes, ¿sí?, alteraciones, como la anemia hemolítica. La anemia hemolítica, los reticulocitos siempre van a estar aumentados, ¿sí? O cuando no hay respuesta de la médula en anemias regenerativas, ¿sí?, los reticulocitos están normales o disminuidos y, obviamente, hay anemia. Entonces, los reticulocitos son importantes en la evaluación. ¿Qué es el Red Distribution Weight? Hemos dicho que es la diferencia de tamaño entre un glóbulo rojo y otro glóbulo rojo. Los glóbulos rojos normalmente se ven de esta manera, chicos. Miren, discos, pero aquí todos son de diferente tamaño. Ya aparece el 4º año, donde todos tienen diferente forma y diferente tamaño. Ninguno de ustedes es igualito al otro, ¿verdad? Eso no ocurre con los glóbulos rojos, chicos. Los glóbulos rojos son todos de la misma forma y del mismo tamaño. Pero cuando hay diferente forma, y sobre todo diferente tamaño, miren aquí más chiquitos, más grandes, estos puntitos son las plaquetas, es un linfocito. Aquí ves un macrocito. Hay anisocitosis, diferencia de tamaño, y esto se refleja, como les había dicho, en el ancho de distribución eritrocitaria. Si hay diferencia de tamaño y hay anisocitosis, el ancho de distribución eritrocitaria es mucho mayor. Muy bien. ¿Te ha entendido la serie roja?
hemoglobina, hematocrito, número total de glóbulos rojos, perdón, índice metimétricos, ancho de distribución eritrocitaria y reticulocito. Pasaremos a los glóbulos blancos. ¿Sí? ¿Qué evaluamos en la serie blanca? En la serie blanca evaluamos dos situaciones. Uno, el número total de glóbulos blancos por microlitro y el recuento diferencial, que es mucho más importante. Y en el recuento diferencial hay dos situaciones. Las cifras absolutas, que es lo más importante, y las cifras relativas son las cifras porcentuales. Y obviamente, como en la serie roja, también la observación microscópica. Pero nosotros tenemos que hacer caso a esta situación, al número total de glóbulos blancos y al recuento diferencial. ¿Cuántos glóbulos blancos hemos aprendido que tenemos? De 5 a 10.000 glóbulos blancos. Pero más importante que el número es el recuento diferencial. ¿Cuáles son los glóbulos blancos que se evalúan en la serie periférica? Los mononucleares y los polimorfonucleares. ¿Cuáles son los polimorfonucleares? Neutrófilos, eosinófilos y basófilos. ¿Sí? No evaluamos la función, porque usted sabe, la función de estos es constituir la primera línea de defensa, ¿verdad? La inmunidad innata. Y tenemos la inmunidad específica por los linfocitos o mononucleares productores tanto de citotoxicidad directa como la producción de inmunoglobulinas. Pero esto es lo que evaluamos, monocitos que al final en las tejidos se van a convertir en macrófagos, y tenemos basófilos y neutrófilos. La fórmula diferencial puede ser numérica y puede ser porcentual. Y esta es la forma, ¿sí?, de evaluar la fórmula, ¿sí?, porcentual y la fórmula numérica. ¿Se acuerdan? La mayor cantidad de glóbulos blancos está representada por los neutrófilos segmentados, más o menos un 60%. Es decir, entre 1.500 y 6.000 por microlitro. Le siguen los linfocitos, le siguen los monocitos, los eosinófilos, los basófilos y excepcionalmente en algunas situaciones se puede observar bandas o callados de neutrófilos. No se ve ninguna otra célula más, acuérdense. Si en el hemograma aparece alguna célula normal, haz de cuenta, me dicen, se observa un metamielocito o un mielocito, ustedes paran las orejas y dicen, oh, esto no es normal. El doctor nos ha dicho que en la señal periférica no debe haber más que células maduras. No debe haber ninguna célula metiche, pero en este caso un mielocito, metamielocito, que es una célula precursora. Algo está pasando, ¿verdad? De la misma manera, no puede haber glóbulos rojos nucleados. Los glóbulos rojos nucleados se llaman eritroblastos. A lo mucho hay reticulocitos, pero nunca un glóbulo rojo nuclear. Entonces es bien importante la observación y la descripción microscópica. Estos son los valores de referencia absolutas de los diferentes glóbulos blancos. Y esto es lo que tenemos que aprender y tenemos que evaluar. No nos interesa la relación porcentual, nos interesa el valor numérico, porque dependiendo, ¿sí?, la mayor o la menor cantidad sobre este rango, se define neutrofilia o neutropenia, eosinofilia o eosinopenia, basofilia o basofilitropenia, linfocitosis o linfocitopenia. Y si se dan cuenta, muchas veces hay 0 eosinófilos, 0 basófilos y 0 monocitos. ¿Qué significa eso? Que el no observar en la sangre periférica eosinófilos, basófilos, monocitos es normal, porque puede no haber, ¿sí? Y el no haber no significa que exista una alteración, pero sí nos da, ¿sí?, es importante ver el aumento, sobre todo de estas células, ¿sí? Y hay muchas situaciones donde se entera el valor numérico, no el valor porcentual. ¿Por qué no el valor porcentual? Porque, por ejemplo, puede haber leucopenia. Leucopenia es disminución del número total de glóbulos blancos. Y esa leucopenia se puede deber a una neutropenia. Entonces, si disminuyen los neutrófilos, es obvio. ¿Van a aumentar los linfocitos? No, chicos. Simplemente va a haber una alteración porcentual. Porque si disminuyen los neutrófilos, no es que estén aumentando los linfocitos, simplemente porcentualmente aumentan los linfocitos. Y hay una linfocitosis relativa, una neutropenia relativa que origina leucopenia. Por eso el valor porcentual no tiene importancia. Lo que tiene importancia es el valor numérico real. Porque para decir que hay linfocitosis debe haber
más de 5.000 linfocitos. Y no puede haber linfocitosis, aunque haya 80% con una leucopenia, ¿verdad? ¿Por qué no? Imposible que haya más de 5.000 con 2.000 leucocitos, habiendo 80% de linfocitos. Aquí a lo mucho llegas a 1.800 linfocitos, lo que no significa que exista linfocitosis. Simplemente aquí hay una relación, una inversión de la relación porcentual, que no tiene tanta relevancia como la alteración numérica real. ¿Sí? Estas son las cifras absolutas, ¿sí? Los valores mínimos que puede haber de leucocitos. Miren, como les decía, una hipertensión errónea, linfocitosis. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí hay 90% de linfocitos. ¿Pero por qué? Porque han bajado los neutrófilos. Es una interpretación errónea de linfocitosis. La interpretación correcta es que hay neutropenia. ¿Está entendido, chicos? El valor numérico, no el valor porcentual. Aquí hay un valor porcentual que origina interpretación errónea. Pero si nosotros evaluamos el valor numérico, ¿sí? Hay 400 neutrófilos por microlitro, cuando debería haber 4.000. Entonces, ¿qué hay? Una neutropenia. Y no es que haya una linfocitosis, es una linfocitosis relativa. Espero que hayan entendido. Por eso, cuando interpreten correctamente un hemograma, no vayan al valor porcentual. Siempre interpreten el valor numérico. Y si no tienen valor numérico, hagan una regla de 3 simple. De 4.000, el 90% va a ser 3.600. Por lo tanto, no hay linfocitosis, ¿verdad? Linfocitosis hemos dicho más de 5.000, pero sí hay una neutropenia, porque apenas el 10% de 4.000 de 400. ¿Sí? Esta es la observación microscópica. Puede observarse algunas veces, nos pueden describir la presencia de polimorfios nucleares en bandas, todavía no están segmentados. Y la presencia de bandas significa que existen, ¿sí?, células inflamatorias, o un proceso inflamatorio reactivo o infeccioso reactivo subyacente. ¿Sí? Muy bien. Un aspecto importante, chicos, les decía, es que no vamos a ver células inmaduras en la sangre periférica. Tenemos que ver, lo que habíamos dicho, estas células. Neutrófilos, eosinofilos, basones, monocitos, linfocitos y excepcionalmente bandas. ¿Qué pasa si en el hemograma nos describen la presencia de estas células que son células inmaduras que se conocen con el nombre de eritroblastos? Los eritroblastos son glóbulos rojos con núcleo, ¿no? Glóbulos rojos que tienen núcleo. Normalmente en sangre periférica no debe haber eritroblastos. O bien la presencia de estas células que son células de serie granulocítica polimorfonuclear inmadura, metamielocitos, mielocitos, promielocitos en sangre periférica. La presencia de estas células inmaduras se conoce como reacción leucoeritroblástica. Y esto nos hace parar las orejas porque puede ser el primer signo de mieloptisis. ¿Qué es mieloptisis? Mieloptisis es la ocupación de la médula ósea por células anormales. ¿Sí? Las células anormales, ¿sí?, o células inmaduras, una leucemia, por ejemplo. Entonces, sí, basta que nos digan que hay un eritroblasto en sangre periférica, paramos las orejas y no vaya a ser una leucemia. ¿Sí? No sé si mi residente está, la residente Lucero está en clase, pero antes de ayer hemos tenido el ingreso de una paciente donde se describe la presencia de eritroblastos en sangre periférica. Y de entrada hemos dicho, parece una leucemia. ¿Por qué? Porque tiene anemia, pero tiene eritroblastos. ¿Sí? Pero también la presencia de eritroblastos y glóbulos rojos, glóbulos blancos y maduros nos hace pensar en una anemia hemolítica. ¿Por qué una anemia hemolítica? Dependiendo de la intensidad de la hemólisis. Es igual que en la guerra. ¿Qué ocurre en la guerra? En la guerra primero se mueren los soldados de edad mediana, entre los 20 y los 40 años. Y luego, ¿quiénes van a la guerra? Los más jóvenes, ¿sí? Los niños de 14 años. Lo mismo, si los glóbulos rojos se están perdiendo, se están destruyendo la periferia, la médula ósea trabaja de tal manera que termina sacando eritroblastos a la sangre periférica. Acuérdense del término eritroblastosis fetal. ¿Qué es la eritroblastosis? La eritroblastosis es la presencia de eritroblastos en la sangre periférica. ¿Y a qué se debía la presencia de eritroblastos? A la presencia o existencia de una anemia hemolítica subyacente. ¿Me entienden? Cuando nosotros damos quimio o radioterapia y la médula ósea está dañada, pero empiezan a aparecer eritroblastos y mielocitos y metamielocitos y hay una reacción leucoeritroblástica, nos alegramos.
porque cuando hay daño medular, la presencia de estas células nos hace pensar en recuperación medular. Por lo tanto, si nos describen la presencia o la existencia de reacción leucoeritroblástica en sangre periférica, o sospechamos una mieloptisis, una leucemia, o una anemia hemolítica, o está recuperándose la médula ósea después de daño por quimio, radioterapia o un agente tóxico. ¿Se ha entendido? Muy bien. 5 minutos más porque creo que están cansados. ¿Qué dicen, Melissa? Sí, está bien, doctor. Doctor, hay una opción para ver quién está rayando las diapositivas. Bueno, ya no han vuelto a reír, lo hemos espantado. Bueno, o sea, muy bien. A ver, vamos. Leucocitosis. ¿Me están oyendo? Melissa. Sí, doctor, sí. Cierto. ¿Qué es la leucocitosis? Todo y nada produce leucocitosis. La leucocitosis es el aumento total de glóbulos blancos. Generalmente la leucocitosis se produce por un aumento de neutrófilos. Menos excepcionalmente, o más raro, por linfocitos. Por lo tanto, la leucocitosis generalmente se acompaña de neutrofilia. Y se habla de leucocitosis cuando hay más de 12.000. Y todo el mundo dice leucocitosis, infección. Eso es cierto hasta cierto punto. Las infecciones bacterianas, virales o las flemones inflamatorios pueden originar leucocitosis. Infecciones virales, la mononucleosis infecciosa, por ejemplo, por aumento de linfocitos. Intoxicaciones de uremia, la gota aguda. Pero situaciones como la hemorragia, hemólisis aguda, necrosis tisular, el infarto y las quemaduras pueden también producir leucocitosis. Hay situaciones fisiológicas que producen leucocitosis. Acuérdense, los glóbulos blancos viven o circulan marginalizados. Y al circular marginalizados, ¿sí? Cuando haces un ejercicio intenso, salen de las círculas, salen del endotelio, se despegan y empiezan a circular. La tensión emocional, después de una tensión emocional intensa, el trabajo de parto origina leucocitosis. Leucopenia, disminución de glóbulos blancos en general. La leucopenia está relacionada con infecciones también. Son 3 las causas principales, pues, independientemente de la diapositiva. Cuando ustedes vean leucopenia, piensen en 3 situaciones. 1. Infecciones. No solamente las infecciones producen leucocitosis, hay infecciones virales o infecciones bacterianas como la fiebre tifoidea o la brucelosis que producen leucopenia más bien. 2. Medicamentos. Los medicamentos producen leucopenia, cualquier medicamento. Y 3. Autoinmunidad. Hay fenómenos autoinmunes que producen leucopenia. Independientemente de eso, también existen alteraciones en la médula ósea o enfermedades hematológicas primarias, aplasia medular, deficiencia de vitamina B12 por falta de factor intrínseco, se llama anemia perniciosa. El síndrome de Felty, que es la artritis reumatoidea que se acompaña de leucopenia y esplenomegalia. La enfermedad de Gaucher, así se llama, es un trastorno de los esfingolípidos, ¿sí? Que se almacenan en los macrófagos y originan, ¿sí? Leucopenia. Entonces, no se olviden, leucopenia, 3 cosas: infecciones, medicamentos o autoinmunidad. Neutrofilia y neutropenia. Todo y nada también produce neutrofilia. Neutropenia que obviamente se va a acompañar de leucocitosis o leucopenia. Neutrofilia más de 7.000 por microlitro. Generalmente son las mismas causas que se señalaron para leucocitosis: infracciones, inflamaciones, necrosis de tejidos, fenómenos de tipo estrés, pueden originar. De todas maneras, hay que tomar en cuenta algunas neutrofilias primarias de tipo hereditario, ¿sí? O neutrofilias secundarias como infecciones, fármacos, linfocitosis, gripe, tosferina, o sea, infecciones. Neutropenia, menos de 1.500 neutrófilos en sangre periférica. Hay diferentes escalas para clasificar la neutropenia. Cuando hay neutropenia, obviamente un paciente está susceptible a infecciones oportunistas, especialmente infecciones bacterianas o gram negativos y estafilococo. Todas estas causas producen neutropenia. Lo mismo, ¿no? Habíamos dicho leucopenia, infecciones, autoinmunidad, medicamentos. Lo mismo, neutropenia e infecciones. Puede haber
Sí, neutropenia también por medicamentos, pero hay algunas situaciones, ¿no? Neutropenia benigna familiar, neutropenia crónica de la infancia, hay algunos datos de efectos intrínsecos. Se dice que la neutropenia es muy grave cuando hay menos de 250 neutrófilos totales, grave menos de 500. Entre 501 y 1000, moderada, y por encima de 1000, leve. Entonces, cuando hay menos de 1000 neutrófilos totales, las posibilidades de una infección intercurrente oportunista se acrecientan o aumentan. Eosinofilia, el aumento de eosinófilos. No nos interesa el valor porcentual, nos interesa el valor numérico, real. Cuando hay más de 500 eosinófilos, eso se llama de eosinofilia, 500 eosinófilos por microlitro. Alergias especialmente, infecciones por helmintos o gusanos redondos, ascaris, trichuris, enterobius, ursinarias, padecimientos cutáneos o algunas enfermedades gastrointestinales e inflamatorias, la colitis ulcerosa crónica en específica, la colitis ulcerosa, y algunas enfermedades hematológicas también que originan las leucemias, por ejemplo, de tipo eosinofílico, o algunos síndromes mieloproliferativos crónicos. Eso vamos a llevar más adelante. ¿Habrá eosinopenia? No hay eosinopenia porque lo normal es no ver eosinófilos. Basofilia es mucho más raro, el aumento de basófilos también por encima de 500 por microlitro. Hay algunas situaciones que producen basofilia, especialmente los síndromes mieloproliferativos crónicos, leucemia mieloide crónica, porfia vera, metaplasia amiloide, así se llama esa enfermedad. Pero hay procedimientos benignos, la sinusitis crónica, una anemia hemolítica crónica que producen basofilia. Linfocitosis y linfocitopenia. Linfocitopenia menos de 3000 linfocitos, especialmente las infecciones por virus, y en este caso infecciones virales por HIV o por el mismo COVID, una manifestación de la hematológica en la citometría hemática de la infección por COVID, es la linfocitopenia. La linfocitopenia muchas veces en forma independiente es un factor de riesgo en los pacientes que tienen infección por COVID. Los corticoides tienen un efecto linfocitotóxico directo que puede producir linfocitopenia. Linfocitosis, el aumento de linfocitos, estos son los linfocitos, generalmente relacionados con infecciones virales, gripe, una simple gripe, tos ferina, parotiditis, varicela, o algunas infecciones bacterianas como la tuberculosis, o bien la presencia de leucemias crónicas con componente linfocítico, originan linfocitosis. Monocitosis, el aumento de monocitos, estos son los monocitos. Los monocitos son las células más pleomórficas que existen, ¿eh? Con vacuolas. ¿Cuáles son las causas de monocitos cuando hay más de 500 monocitos por microlitro? Las leucemias de tipo monocitoide. Hay leucemias monocitoides agudas, ¿no? La M5, vamos a ver eso más adelante. La tuberculosis en nuestro medio, la principal causa de monocitosis, la tuberculosis. La enfermedad de Hodgkin, los linfomas, el daño de la médula. Lo primero que ocurre cuando un paciente tiene daño medular y se empieza a recuperar es la presencia de monocitosis o enfermedades autoinmunes. ¿Habrá monocitopenia? No. Ni hay eosinopenia. O sea, no es que no haya, no tiene ninguna significación clínica. Habíamos dicho neutrófilos en bandas. ¿Qué son las bandas o callados? Las bandas o callados hemos dicho que son neutrófilos todavía inmaduros y que aumentan generalmente en fenómenos reactivos y en fenómenos inflamatorios. Hay algunas alteraciones morfológicas, por ejemplo, la presencia de vacuolas citoplasmáticas. Cuando nos dice que hay vacuolas citoplasmáticas o neutrófilos, pensemos que hay una reacción inflamatoria infecciosa severa, por ejemplo. O los cuerpos de Doll, aquí son cuerpos pálidos, miren. Los cuerpos de Doll se observan también las infecciones, especialmente una neumonía bacteriana. Entonces, esto nos debe llamar la atención. Si me dicen que hay cuerpos de Doll, granulaciones tóxicas, o hay la presencia de bandas o callados aumentados, o vacuolización, siempre voy a pensar que existen fenómenos reactivos e inflamatorios subyacentes. O la presencia, por ejemplo, de linfocitos reactivos atípicos. Los linfocitos reactivos atípicos están relacionados con las infecciones virales, en este caso mononucleosis infecciosa, citomegalovirus, la hepatitis. Entonces, si me dicen que hay mononucleares atípicos reactivos o linfocitos reactivos, siempre voy a pensar la posibilidad de una infección viral subyacente. ¿Sí? ¿Qué es eso de desviación a la izquierda y desviación a la derecha? Han debido oír hablar de eso. Se llama desviación a la izquierda porque en la nomenclatura, siempre a la izquierda comienzan las bandas, se describen las bandas de los callados y los neutrófilos. Por lo tanto, si existe un aumento de leucocitos y aumento de neutrófilos a expensas de bandas y de callados,
el hemograma está desviado hacia la izquierda y eso significa inflamación, infección aguda. Si el recuento de glóbulos blancos se debe a un aumento de linfocitos, entonces voy a pensar que es una desviación a la derecha, y generalmente infecciones virales o fenómenos reactivos originan esta reacción. Finalmente, chicos, vamos a hablar de la evaluación de la serie plaquetaria. En muchos hemogramas no hay plaquetas. Ojo, hemogramas incompletos. ¿Qué evaluamos en las plaquetas? El número de plaquetas, que oscila entre 150 y 500.000, la distribución de los volúmenes plaquetarios, igual que el ancho de distribución eritrocitaria, el tamaño de la plaqueta es fundamental en algunas situaciones, y la morfología plaquetaria. ¿Qué alteraciones vemos en el recuento? Trombocitopenia y trombocitosis. Trombocitopenia, menos cantidad de plaquetas por debajo de 100.000, y trombocitosis, más cantidad de plaquetas por encima de 500.000. Pues bien claro, si tenemos alteraciones numéricas, tenemos que evaluar o hay trombocitopenia o hay trombocitosis. Si hay trombocitopenia, son tres las causas. Trombocitopenia menos de 100.000 plaquetas. O es un problema de producción, donde la médula ósea está dañada, o es una destrucción o consumo de plaquetas, donde se están destruyendo en forma periférica las plaquetas, especialmente en el sistema reticuloendocrinial del vaso, o se almacenan en forma inadecuada o se secuestran plaquetas, una esplenomegalia. Entonces, si tienes trombocitopenia, o es un problema en la médula, o es una destrucción o consumo, o es un secuestro. ¿Sí? ¿Cuáles son las causas de producción insuficiente? Miren, todas estas causas, hereditarias y adquiridas, una anemia megakaryocytic, una plasia medular, infecciones virales, quimioterapia, todo esto afecta pues la producción. Destrucción, la destrucción puede ser inmunológica y no inmunológica. Si es inmunológica, anticuerpos. Los anticuerpos ozonizan la membrana de la plaqueta y el sistema reticular endotelial fagocita y destruye las plaquetas. Puede ser enfermedades autoinmunes como el lupus, o la púrpura trombocitopénica idiopática autoinmune de síndrome fosfolípido, o generalmente medicamentos. Los medicamentos producen anticuerpos o autoanticuerpos por diferentes mecanismos que producen trombocitopenia inmunológica. Miren, los medicamentos, todos esos medicamentos, todos pueden originar trombocitopenia. El paciente estaba normal, empieza a tomar sus anticonvulsivantes y a los 2 días empieza con 50.000 plaquetas. Trombocitopenia asociada a medicamentos por formación de autoanticuerpos contra los antígenos o proteínas de la membrana de la plaqueta. Mecanismos no inmunológicos, por ejemplo, destrucción de las plaquetas en la coagulación intravascular diseminar, o en una enfermedad que se llama púrpura trombocitopénica trombótica o síndrome urémico hemolítico, donde hay una microangiopatía, una alteración de la microvasculatura que hace que se consuman las plaquetas. Finalmente, almacenamiento inadecuado, el hiperesplenismo y los hemangiomas gigantes. El hiperesplenismo, ¿sí?, que captura, como si fuese una esponja, la mayor cantidad de plaquetas. Y los hemangiomas gigantes, donde se secuestran plaquetas. Trombocitosis, ¿cuándo hablamos de trombocitosis? Cuando las plaquetas están por encima de 500.000. ¿Cuáles son las causas? Generalmente son reactivas, la artritis reumatoidea o la anemia ferropénica puede originar trombocitosis. Síndromes mieloproliferativos, ¿sí? O posesplerotomía, pues le quitas el lugar donde se destruyen las plaquetas y las plaquetas aumentan de tamaño. Volumen plaquetario medio. Normalmente la plaqueta oscila entre 8 y 12 centilitros. Cuando más de 12 centilitros, eso es plaquetas gigantes. Menos de 8, plaquetas más chiquitas. Y eso es importante porque hay algunas entidades que podemos nosotros correlacionar con el número de plaquetas. De lo más importante, simplemente para mencionar, puede haber una trombocitopenia con plaquetas gigantes. Eso ocurre en la trombocitopenia autoinmune, por ejemplo, o en un síndrome que se llama Bernard-Solier, es una alteración donde se produce trombocitopenia y ausencia de una glicoproteína plaquetaria. Pero puede haber, por ejemplo, trombocitosis y volumen plaquetario normal, una trombocitosis reactiva, en una anemia ferropénica, en una artritis reumatoidea o un fenómeno inflamatorio. Entonces, es importante pues, relacionar el volumen plaquetario medio con el recuento de plaquetas. Finalmente, tenemos la observación microscópica, donde pueden observarse grumos plaquetarios. Ese anticoagulante que les he dicho que se debe EDTA produce grumos plaquetarios y produce una pseudotrombocitopenia. ¿Por qué? Porque se cuenta menor cantidad de plaquetas cuando se ve, o sea, cuando pasan estas plaquetas por el citómetro de flujo. O puede haber hemólisis intravascular, entonces el glóbulo rojo se fragmenta y eso está originando una falsa trombocitosis. ¿Sí? Muy bien, miren un hemograma simplemente.
¿Sí? Rápidamente vamos a hablar, después vamos a volver a repetir. Hemoglobina, 7.8. Hemos dicho que la hemoglobina normalmente debe estar por encima de 12 o 13 miligramos por decilitro. Entonces, ¿qué tiene este paciente? Tiene anemia con un hematocrito de 26. Aquí hay correlación, porque 7, 8 por 3, 24, más o menos, ¿no? Hay correlación, 3 veces el valor de la hemoglobina. Porque es lo importante, los índices hematimétricos. Volumen globular medio 59, ¿cuánto hemos dicho que es? 80, 99, 80, 100. Entonces, ¿qué hay? Anemia microcíclica. Hemoglobina corpuscular medio 17, ¿cuánto es lo normal? 27 a 32, la anemia microcíclica hipocrómica. ¿Cómo está el ancho de distribución eritrocitaria? Alto, porque lo normal es 13, 12 a 13%, entonces hay anisocitosis. Anemia hipocrómica microcíclica. ¿Cómo están los leucocitos? Normales, 5600. ¿Cómo está la distribución numérica? 1600 linfocitos, un poquito de linfocitopenia, con granulocitos neutrófilos normales. ¿Y cuántas plaquetas tenemos? 514.000. Trombocitosis. Miren, si van leyendo poco a poco, van ustedes observando qué alteraciones hay en las cifras del hemograma. ¿Sí? Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta? Se han dormido. Elías, Rilda. Rilda, estás apareciendo de mucho tiempo. Dana, Maite. ¿Preguntas? Melissa, Doctor, ¿entendido? sí, doctor. Mucha información. Bueno, ya van a ver que esto es importante en nuestras clases. Chicos, mañana no vamos a pasar clases, lastimosamente en un webinar yo tengo que dar un tema. Pero no es un tema hematológico, es otra cosa. Pero el miércoles sí. 8:30, 8:25 nos conectamos. Yo voy a intentar conectarme por medio del Zoom de la facultad. Pero si en 2 minutos no puedo, Melissa, nos conectamos otra vez. ¿Sí? Está bien, doctor. Una recomendación, le cortes el pescuezo, por favor, al instante. Preguntas, se han dormido. Rilda, No, doctor, está bien, tú ya entendible. sabes de memoria esto, ¿no? Está bien, doctor. Bueno, chicos, no se olviden, repasen, ¿ya? Nos vemos el miércoles. Del miércoles en adelante vamos a pasar todas las clases, ¿ya? Y va a ser bien fácil. Pero entiendan, si no, Gracias, si no doctor. entienden, yo